Tercer tramo de Entre Líneas. Loreley se los comentaba en el arranque de nuestro programa. Empiezan a surgir dudas dentro del oficialismo, dentro del Frente Amplio, a propósito de la posibilidad de legalizar o no el consumo de la marihuana. A tal extremo hay dudas que, de hecho, se ha trancado este proyecto a nivel del legislativo. A ver, Lore, ¿cómo es la cosa? Sí, así es. Luego que el diputado Sabini del MPP expuso ante la mesa política del Frente Amplio los alcances de la iniciativa que legaliza el cultivo de cannabis para uso personal, dirigentes del Frente Amplio plantearon la necesidad de que este proyecto quedara en suspenso hasta tanto se realizaran estudios profundos sobre el resultado que podría tener a nivel de la población. Las dudas que se plantean dentro de la coalición de izquierda es ante las distintas advertencias que han realizado organizaciones vinculadas a la rehabilitación de los adictos, las que sostienen que muchas veces la marihuana es el camino de ingreso para el consumo de otras drogas más duras. Este comentario ha sido tomado en cuenta, como así también el hecho de que muchos dirigentes entienden que el planteo del Frente Amplio de promover este tipo de proyecto surgió ante la expectativa que se generó en los jóvenes durante la campaña y luego durante el correr del año pasado, y que buena parte de esos jóvenes había que darle una respuesta con este proyecto, pero hasta tanto no haya acuerdo no va a seguir adelante. Sí, incluso a nivel del propio MPP no hay un total convencimiento de la oportunidad de llevar adelante este proyecto, ¿no? Justamente en el MPP es donde se plantean las mayores dudas. Estuvimos conversando con la senadora Lucía Topolansky, quien nos señalaba que una vez que ella conoció el proyecto de Sabini, le pidió al legislador que le explicara realmente los alcances. También la senadora nos indicaba que entre los argumentos que se plantean por parte de los promotores de la iniciativa es que la marihuana es menos perjudicial que otras sustancias y puede impedir que los jóvenes lleguen al consumo de, como decíamos, de otras drogas más duras. Sin embargo, Topolansky nos decía que de acuerdo a un relevamiento que se ha realizado en las cárceles, se ha podido comprobar que, por ejemplo, un fenómeno nuevo es que la mayoría de las presas mujeres, de las procesadas, se encuentran en esa situación a raíz de consumo de droga o de algún delito vinculado al tema droga. Lo mismo pasa en este momento con las cárceles que concentran a los hombres, donde también los jóvenes que ingresan en su mayoría es por consumo, venta o vinculación de drogas. Todo esto es lo que están tomando en cuenta como para determinar qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Claro, y a esto se suma el proceso ciertamente de saturación que existe en el ámbito público para los procesos de rehabilitación de aquellas personas que quieren dejar la droga, ¿no? Justamente, entonces Topolansky nos señalaba que, por ejemplo, dentro de las cárceles uno de los temas es que además de la rehabilitación social para incursionar luego, una vez que estén liberados, hay que rehabilitarlos por el tema de la droga. Y a nivel de los organismos oficiales que se encargan de los tratamientos de rehabilitación, está totalmente colapsado, como es el caso del Portal Amarillo, donde realmente la demanda no da abasto y el nivel de camas que hay para internación no es suficiente. Por todo esto es que también dirigentes del Frente Amplio del interior del país señalaron que esta propuesta era de los jóvenes de Montevideo, de las distintas organizaciones de jóvenes de la coalición, pero que no reflejan la realidad del interior y que por tanto una situación que se da más que nada en Montevideo o en el área metropolitana, más allá que el problema de la droga esté generalizado, no debía promoverse una iniciativa que legalizara este tipo de cosas hasta tanto se continúen con los estudios, se hagan las evaluaciones, y hay que tener en cuenta que los dirigentes del interior del Frente Amplio son personas adultas que no comparten esta visión de la juventud. Bien. Amigos, ustedes saben, el gobierno tiene distintos frentes abiertos, muchos de ellos generados por el propio oficialismo. Tal vez el último sea una propia idea del presidente de la República, que ya la había lanzado algunas semanas atrás, el famoso referéndum consultivo, todo a propósito de la instalación o no en nuestro país de la minera Aratiri. Pero ahora ciertamente hay una definición del gobierno, se va a enviar al Parlamento un proyecto para establecer la posibilidad de crear aquí, en nuestro país, en nuestra legislación, la figura del referéndum consultivo. Hay voces a favor, hay voces en contra, dentro y fuera del oficialismo y dentro y fuera de la oposición política. Queremos conocer el alcance de este instituto, qué dice el derecho comparado, cómo se podría establecer en nuestra legislación, y es por eso que hemos invitado aquí a nuestros estudios al constitucionalista, al doctor Rubén Correa Freitas, a quien ya saludamos. Doctor,
Buenas noches y gracias por Buenas acompañarnos. noches, mucho gusto, encantado. ¿Qué dice el derecho comparado a propósito del referéndum consultivo? Está claro que acá en Uruguay no existe esa posibilidad. No, nosotros en el Uruguay lo que tenemos es el instituto del referéndum contra las leyes. Es decir, es un instituto que en el Uruguay la Constitución lo tiene como un recurso contra las leyes. Es una potestad o una facultad que tiene el cuerpo electoral, los ciudadanos, de interponer el recurso de referéndum contra una ley sancionada por el Parlamento. Pero el referéndum consultivo, o el plebiscito, de la forma que se quiera decir, no está consagrado en nuestra legislación. Incluso solo tenemos el referéndum no solo a nivel nacional, sino también a nivel departamental. A nivel departamental lo tenemos desde la Constitución de 1934, fue reglamentado en la Ley Orgánica Municipal del año 1935. Y a nivel nacional, el referéndum está consagrado a partir de la Constitución de 1967. Si uno mira el derecho comparado, doctor, ¿es una figura que se ha extendido en la legislación mundial? Existen varios países que lo tienen, tanto a nivel europeo como a nivel latinoamericano. Pero yo creo que es un instituto que indudablemente sirve a los gobiernos, es útil para consultar la opinión de la ciudadanía sobre grandes temas, ¿no? Pongamos el tema de las plantas nucleares, el tema del aborto, esos temas que dividen, yo diría, como un corte a la sociedad, incluso dividen a los propios partidos políticos, ¿no? Claro, natural. El tema del aborto, por ejemplo, es un tema que divide a los partidos políticos, a la sociedad en su conjunto. Doctor, para que sea vinculante el referéndum consultivo, ¿debe necesariamente reformarse la Constitución de la República? No necesariamente. O sea, lo ideal sería que se introdujera como este instituto dentro de la Constitución uruguaya. Pero nada impide, a mi juicio, que por ley sea creado el instituto del referéndum consultivo y que además pueda ser vinculante. Es más, yo creo que es la mejor alternativa para todos, para toda la sociedad, para los ciudadanos y para el gobierno. ¿Por qué? En primer lugar, porque le va a dar mucho más credibilidad al instituto. En la medida en que se consulte a la ciudadanía sobre un tema determinado y la ciudadanía se pronuncie por sí o por no, luego de un intenso debate, porque eso lo que va a generar es un intenso debate en los medios de comunicación, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales, las universidades, participa toda la sociedad en su conjunto. Y bueno, eso ayuda a que los ciudadanos se informen, tomen conocimiento de los argumentos a favor y en contra de cada una de las posiciones e indudablemente creo que en la medida en que el referéndum consultivo sea vinculante, le va a dar mucho más fuerza porque el ciudadano va a saber que su opinión va a ser respetada. Claro, es decir, obliga al gobierno de claro, turno. Claro, porque fíjese que si el referéndum es consultivo pero no obligatorio, es simplemente una encuesta. Y entonces esa encuesta hoy en día con los medios que tenemos y sobre todo con las importantes empresas de opinión pública que hay en nuestro país, todos sabemos que cualquier encuesta hecha sobre una base de 900 a 950 personas en todo el país es una encuesta que es prácticamente perfecta. Claro. Y bueno, si recurrimos a dos o más empresas de opinión pública, sin ninguna duda, en muy pocos días nos darán el resultado de qué opina los ciudadanos uruguayos sobre tal o cual tema. ¿Cuáles son los elementos que usted advierte son desfavorables hacia la figura del Instituto del Referéndum Consultivo? No, yo no veo elementos desfavorables, todo lo contrario. Yo personalmente, mire, le digo más, quien era favorable a este instituto era nada menos que Valle Ordóñez. Así que como vallista le puedo asegurar que estoy muy contento. Valle Ordóñez en su proyecto de constitución incluía el plebiscito. Claro. Así que yo creo que todo lo contrario, yo creo que hay que tener en cuenta que la Constitución uruguaya no es representativa, no consagra un sistema de gobierno representativo, como he visto que erróneamente se ha dicho, incluso por algunos políticos. El sistema uruguayo, el sistema de gobierno uruguayo es semi-representativo. ¿Por qué semi-representativo? Porque sin perjuicio de que el pueblo, la ciudadanía, elige
presidente de la República, gobierno, parlamento, etcétera, hay institutos de gobierno directo. Y esos institutos de gobierno directo consagrados son la iniciativa popular y el referéndum. Entonces esto me lleva a afirmar claramente que estamos ante un sistema de gobierno semi-representativo y que estos institutos lo que hacen, yo digo, es darle mayor legitimidad a los gobiernos, mayor legitimidad a las decisiones sobre temas importantes que pueda adoptar cualquier gobierno. De todas maneras se le han hecho 2 o 3 críticas que seguramente, bueno, no son específicamente desde el punto de vista técnico constitucional, pero se las consulto, o por lo menos le hago mención a un par de ellas. Una es que dice un instituto como este frenaría demasiado decisiones del gobierno, enlentecería demasiado la acción del gobierno. Pero depende del gobierno. Digo, fíjese que el referéndum consultivo, ¿de quién va a depender? Del gobierno. Si el gobierno quiere consultar. Entonces, frena si el gobierno quiere que se frene. Digo, si el gobierno está decidido, o sea, vamos a entendernos, el referéndum consultivo se hace para que el gobierno consulte. No es un instituto que la ciudadanía lo ejerce, sino que lo ejerce el gobierno. El gobierno consulta. Entonces, el gobierno consulta ¿cuándo? Cuando tiene dudas, cuando es un tema muy polémico. Pero entonces, en aquellos temas en que, por supuesto, yo he escuchado críticas que dicen que, por ejemplo, el gobierno tiene que tomar decisiones. Por supuesto que tiene que tomar decisiones. Pero hay temas cruciales, hay temas centrales en los cuales el país se encuentra dividido. El Uruguay en muchas cosas nos encontramos divididos en mitades, pero hay cortes muy profundos en la opinión pública. Entonces, en determinados temas que el gobierno va a elegir, como lo hizo ahora el gobierno italiano, que consultó sobre la privatización del agua potable, consultó sobre las plantas nucleares, consultó sobre el problema de la inmunidad a los gobernantes. Bueno, eran temas importantes. El pueblo italiano dijo no. Bueno, punto. Entonces, yo creo que eso no traba al gobierno, sino que, por lo contrario, si el gobierno quiere, si el gobierno necesita la opinión de la ciudadanía, puede recurrir a ello. Claro, el otro aspecto es precisamente ese, ¿no? ¿Cuáles son los temas a llevarle a la gente para consulta? Claro, indudablemente el gobierno tiene que elegir temas que realmente sean trascendentes y en donde hay una gran división en la opinión pública. Por ejemplo, es discutible si un proyecto de inversión, como es el caso de la minera Aratiri, tiene que llevarlo a la opinión pública. No sé, porque digo, en definitiva, esto es discutible, porque digo, en definitiva, es una decisión del gobierno. ¿Hacemos o no esta inversión pública que en definitiva favorece al pueblo uruguayo, favorece al Estado uruguayo? Hay problemas medioambientales, bueno, son decisiones que las tiene que tomar el gobierno. Digo, evidentemente no se le puede trasladar a la ciudadanía un problema que puede ser muy complejo. Tampoco le podemos pedir a la ciudadanía que analice todo un proyecto de inversión, pero sí temas polémicos, temas en los cuales hay opinión, como es el tema del aborto, por ejemplo, o la instalación de plantas nucleares en nuestro país, u otros que podríamos pensar en el futuro, ¿no? Bien, doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por usted. Amigos, en instantes el análisis político, está pasando mucha cosa a nivel del oficialismo y también de la oposición política. En instantes la entrevista, la charla con el titular de Interconsult, el ingeniero Juan Carlos Doyenal. Ya volvemos.